¿Estamos? No, son los miembros RAC de la Bueno, vamos a comenzar. Le damos la bienvenida al Congreso RAC. A continuación, en esta sala vamos a presentar la conferencia ¿Qué nos dicen las encuestas de los Observatorios Nacionales de Drogas? Nos acompañan destacados disertantes a quienes le agradecemos la participación, Diego Ruiz y Héctor Suárez. Diego Ruiz es licenciado en Psicología, magíster en Política y Planificación Social, director del Observatorio Argentino de Drogas. Héctor Suárez es sociólogo, director del Observatorio Uruguayo de Drogas desde 2001, ha coordinado todas las investigaciones epidemiológicas y sociales del Observatorio Uruguayo de Drogas hasta la fecha. También dirigió el curso online Abordaje Multidisciplinario sobre el consumo problemático de drogas, dictado por la Secretaría Nacional de Drogas desde 2008 hasta 2011. Es punto focal de Uruguay en el programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas, COPOLAD, en sus 3 ediciones en el grupo de trabajo Observatorios. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad, agradecer la invitación, la participación y, por supuesto, felicitar a los organizadores de este evento que, como siempre, sabemos que es muy, pero muy importante. Y, bueno, y sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar adelante una mesa de estas características. Por supuesto, traerles el saludo de nuestra secretaria Gabriela Torres y de todo el equipo de la CEDRONAR, que por supuesto estamos en plena vinculación también con la Secretaría de Córdoba. En primer lugar, y para comenzar a... No. Un segundo. Ahora sí. Les decía que para mí me pareció muy interesante el nombre de esta
de esta conferencia, porque nos permitió a nosotros pensar algo de, bueno, ¿qué nos dicen las encuestas de los observatorios nacionales? Yo me voy a referir específicamente al Observatorio de Argentina, pero me parece que es importante que esa pregunta la podamos responder de una perspectiva crítica, o por lo menos así como lo vemos nosotros desde el Observatorio Argentino de Drogas. ¿Por qué? Bueno, principalmente pues nosotros cuando llegamos, a mí siempre me gusta decir que una de las pocas políticas de Estado que ha tenido a lo largo de los años la Cedrona ha sido su observatorio, con un muy buen equipo conformado y demás, pero nos encontramos con alguna falencia propia de la característica de nuestro país y la característica propia de las distintas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia. En primer lugar, una deficiencia en la actualización y la secuencia de los estudios nacionales, ¿no? Ustedes van a ver acá, pero el estudio madre que tiene el Observatorio Argentino de Drogas, que es el estudio de población general, nosotros tenemos solo 6 ediciones hechas anteriormente. Hablamos mucho de pensar y generar estrategias para el consumo en jóvenes, sin embargo Argentina no actualiza sus estudios de prevalencia en jóvenes del 2014, es decir que ahí comenzamos a tener un primer inconveniente que ahora les voy a contar qué venimos haciendo en función de eso. En segundo lugar, nosotros venimos pensando de que la investigación en materia de consumo debe no solo centrarse en la epidemiología tradicional. Somos críticos en pensar de que solo el dato epidemiológico nos puede dar herramientas posibles para la generación de política pública, y cuando nos vimos cuáles eran los estudios que se estaban desarrollando, nos dimos cuenta básicamente de que estaban muy pero muy centrados en la epidemiología clásica. Tercero, me gustó mucho en la ponencia anterior cuando se habló mucho de sistemas de monitoreo y evaluación. Nosotros nos encontramos con una ausencia de datos significativos de los programas preventivos y asistenciales. Es decir, desarrollamos muchas acciones asistenciales, muchas acciones preventivas, pero sin embargo el monitoreo de esas acciones no están presentes. Y tercero, una perspectiva de datos cerrados. Cuando uno tiene un observatorio que no abre sus datos a otros actores, universidades, equipos territoriales, investigadores y demás, lo que hace es no tener la diversidad de utilización de esos datos que son públicos, pero que al estar cerrados no permite que sean utilizados por otros actores como un elemento principal. Bueno, ¿qué hicimos en función de esto? Bueno, nosotros venimos desarrollando, yo esta ponencia la preparé casi en 3 términos. Uno, lo que venimos haciendo. 2, qué situación o qué panorama epidemiológico nos vamos a encontrar de cara al estudio de población general, que mientras yo estoy hablando en este momento vamos por el 5ª semana que se está desarrollando, como para que todos medianamente sepan desde el punto de partida hacia dónde nos vamos a encontrar. Les decía, nosotros pusimos en marcha lo que entendemos o intentamos desarrollar un sistema nacional de información en materia de consumo, tratando de vincular distintas fuentes de información para poder tener una comprensión más acabada de lo complejo que implica el fenómeno del consumo de sustancias. Por supuesto, uno de esos nodos principales necesariamente tiene que ver con las investigaciones que hacemos desde el observatorio. En segundo lugar, y ahora ya les voy a decir, o por lo menos me voy a concentrar en 2 de ellas, que es la encuesta de consumo y prácticas de cuidado y el relevamiento de dispositivos de atención y asistencia. El otro es la información proveniente de nuestro sistema de monitoreo y evaluación. Nosotros venimos promoviendo la fuerte utilización de la ciencia de datos para poder producir información. Por ejemplo, a partir del sistema de monitoreo y evaluación nos pudimos dar cuenta de que de nuestros dispositivos territoriales, el 80% de las personas que asisten a nuestros dispositivos territoriales, cuando le preguntamos si hicieron tratamientos previos, el 80% dice que no. Es decir, que en nuestros dispositivos territoriales está llegando un sector de la población que por ahí no concurría a otro tipo de respuestas. A partir de nuestro sistema de monitoreo y evaluación, por ejemplo, pudimos conocer que nuestra línea 141, que tiene un promedio de llamadas de 3.500 llamadas por mes, cuando empezamos a ver los datos nos dimos cuenta de que más del 50% de los que llaman tienen más de 5 o 6 tratamientos previos. Es decir, nosotros estamos en la 141 atendiendo a personas que ya llevan un recorrido en función de su consumo bastante amplio. A partir de los datos de nuestra 141 nos dimos cuenta también de que las mujeres que llaman, el 80% de las mujeres que llaman no llaman para consultas propias, sino para consultar por un tercero, por lo cual nos permitió pensar también
cómo podemos dar un servicio que tenga que ver del abordaje y la práctica de cuidado en ese sentido. Y así sucesivamente en todos nuestros dispositivos, tanto asistenciales como preventivos, la posibilidad de desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación nos resultó esencial para empezar a tomar decisiones. Todo esto que yo les estoy diciendo ustedes lo van a poder encontrar en la página. Por supuesto, para nosotros fue una estrategia central en este Sistema Nacional de Información, el armado de observatorios provinciales. Cuando llegamos nos encontramos que nuestros países tenían 7 observatorios provinciales, hoy estamos en 19. ¿Por qué? Porque en una temática como esta, el conocimiento local resulta fundamental y mientras el Observatorio Nacional hacemos estudios de corte nacional, es importantísimo que nuestros observatorios provinciales puedan hacer determinados estudios que nos dé esa perspectiva específica en la temática y así sucesivamente como armado observatorios con universidades, organizaciones sociales y demás. ¿Qué quiero decir con esto? A los antecedentes que dije hace un rato intentamos paliarlos con este Sistema Nacional de Información en materia de consumo con las distintas estrategias que venimos desarrollando. En ese sentido, algo de la perspectiva que me parece que no es menor en los tiempos que corren, poder dejar sentado desde qué perspectiva nosotros llevamos las investigaciones en el observatorio. En ese sentido, por supuesto, intentamos, y a mí siempre me gusta decir que desde la perspectiva de la investigación quizás es dentro de las áreas de reducción de la demanda la que menos ha evolucionado en términos de poder desarrollar indicadores e investigaciones basadas en el paradigma de derechos humanos. Y que desde esa perspectiva la posibilidad de jerarquizar el conocimiento y poniendo el foco en las personas no implica que corramos al conocimiento epidemiológico tradicional de las investigaciones, sino por el contrario, que sumándole otras dimensiones podamos comprender de una forma más acabada las características del fenómeno del consumo de sustancias. Por eso, y como ustedes ven ahí en la presentación, hemos sumado indicadores a las investigaciones que veníamos haciendo, hemos sumado indicadores que tienen que ver con contextos sociales, condiciones de vida, representaciones sociales, trayectorias y demás, ¿no? Esto un poco como el punto de partida para que ustedes sepan de dónde hablamos y qué venimos haciendo en estos años que estamos a cargo del Observatorio Argentino de Drogas y cómo lo llevamos adelante. Rápido, yo me voy a concentrar en 2 de estas investigaciones, previo les voy a dar el panorama epidemiológico, pero sepan que todas estas investigaciones nosotros estamos haciendo, por supuesto por las características restrictivas que tuvo el ASPO en nuestro país, fue fundamental que nosotros los 2 primeros años de nuestra gestión nos concentramos fuertemente en hacer estudios de cómo impactó la pandemia en el consumo de sustancias y estos 2 próximos años, este y el que viene, estamos poniendo en marcha toda una serie de estudios que antes los teníamos planificado en 4 años y lo estamos concentrando en estos 2, por eso ustedes ven esta multiplicidad de estudios que por supuesto voy a hacer frente. Bien, vamos un poco a la revisión de la situación epidemiológica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros desde el observatorio nos encontramos que... Muchas gracias. Nosotros desde el observatorio nos encontramos de que no teníamos una trazabilidad en función de los distintos estudios de población general hechos en el país. Cada gestión, a su vez, comparaba quizás con el anterior, pero no había una secuencia histórica que nos permitiera a nosotros tener una tendencia de cómo evolucionó el consumo en la Argentina. Ese fue un trabajo muy, pero muy importante que una vez que finalicemos a fin de año el estudio de población general 2022, ustedes van a poder tener publicados la tendencia de cómo evolucionó el consumo en la Argentina. Entonces, hay un poco lo que yo decía, si ustedes imaginan, este tipo de estudios, los organismos internacionales recomiendan que cada país lo tiene que hacer cada 2 o 3 años. Esta es la secuencia que tenemos en nuestro país, es decir, tenemos un problema grave en función de no solo la serie de estudios que tenemos, sino la fragmentación. Distintas áreas de gobierno realizan distintos estudios con distintas características. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, en primer lugar, a partir del estudio de 2022 vamos a poder ver si las prevalencias que nosotros ya veníamos viendo van a seguir siendo de tal cual. Ustedes saben que en nuestro país las sustancias que más se consumen son las sustancias legales, en primer lugar, por supuesto, alcohol y tabaco, y a partir de ahí marihuana, cocaína y otro tipo de sustancias como las sustancias principales. Pongo este dato para que después pensemos frente a la nueva encuesta 2022 cómo ha ido evolucionando y así es con los datos que voy a ir dando a partir de ahora. Segundo, bueno, la tendencia del consumo de alcohol como un elemento que también viene aumentando
en los distintos estudios de población general que se han realizado. Ahí hay que prestarle una atención especial y ya les voy a contar qué cambios le hicimos en el cuestionario para verlo con un poco más de detalle a lo que tiene que ver con el aumento del consumo en mujeres. Ustedes saben que hay una mitad de la biblioteca que habla acerca de que este consumo está dado porque es mayormente declarado, otros por otros aspectos, pero ahí en los cambios que le hemos hecho al nuevo cuestionario de la encuesta 2022 lo vamos a poder ver con más detalle. Por supuesto, a lo largo de las distintas secuencias de este estudio, sigue siendo el alcohol la sustancia que mayor consecuencias trae en ese sentido, aspecto que de vuelta con las modificaciones que le hemos hecho al cuestionario vamos a poder saber no solo los niveles de prevalencia, sino entender qué otras motivaciones están puestas en función de ese consumo problemático de alcohol. Lo decía el disertante de la ponencia anterior, bueno, el tabaco como la única sustancia que disminuye su prevalencia. Ahí nosotros en el nuevo estudio también le estamos haciendo una modificación que estamos incluyendo con una nueva modalidad, lo que tiene que ver con el consumo de cigarrillo electrónico. En los estudios anteriores esto estaba por separado, daba una ínfima proporción de personas que consumían cigarrillo electrónico. Entendemos que esto ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos años y lo vamos a poder conocer de un detalle mucho más preciso. Por supuesto, la prevalencia en el consumo de marihuana, y nosotros también estamos haciendo algunas modificaciones para que este dato actualizado al 2022 también podamos conocer cómo ha impactado la nueva ley de consumo de cannabis medicinal. Entonces vamos a poder preguntar también si ese consumo tiene que ver con un consumo más de corte recreativo o un consumo prescripto a partir del cannabis medicinal. Cocaína como uno de los aspectos también que ha aumentado a lo largo de los años, aspecto no menor en función, por supuesto, de lo que ya hemos venido hablando. Y que por supuesto este dato también lo corroboran varios organismos internacionales como CICAT o el Informe Mundial de las Drogas. Y un dato que a mí me parece importante y es uno de los que más modificaciones va a tener en la encuesta que ahora les voy a presentar, es el porcentaje de personas que buscan ayuda, de las personas que nos dicen sí, yo necesito algún tipo de atención por problemáticas de consumo y le preguntamos si pudo ocurrir a esa ayuda. Vemos que a lo largo de los años va aumentando las personas que no acceden a una búsqueda de ayuda específica por problemáticas de consumo. Esto tiene, por supuesto, su particularidad porque nuestra red a nivel de país ha ido creciendo. Sin embargo, lo que nos viene diciendo es que no estamos siendo tan efectivos en la accesibilidad. Y ahí les voy a decir de qué forma y de qué manera lo hemos ido pensando y desarrollando. Esto que les acabo de comentar es un paneo general para que ustedes puedan saber cómo ha ido evolucionando el consumo en la Argentina y esto cruzado al dato que vamos a tener a fin de año de la encuesta que en este momento estamos realizando, vamos a poder ver cómo se ha ido evolucionando las sustancias, el consumo de estas sustancias propiamente dichos. Dos cosas sencillas, estos dos estudios son dos estudios que nosotros hicimos en el periodo de pandemia, como les dije, frente a las restricciones y la imposibilidad para la mayoría de los observatorios a nivel mundial de poder hacer estudios en periodo de pandemia, porque básicamente la salida a campo resultó casi imposible. Nosotros nos abocamos a trabajar fuertemente en lo que tenía que ver de aquellos estudios que nos podían decir algún dato de lo que había sucedido en pandemia. Por un lado, de cómo se había adaptado, si era sí o no, la respuesta asistencial. Ustedes recuerden que para los que teníamos las funciones de toma de decisiones públicas, cómo la respuesta asistencial se adaptó al periodo de pandemia fue fundamental por la cantidad de personas que estaban haciendo tratamiento en el momento en que se dispusieron las restricciones, y esto era un aspecto importante saber, no solo cómo se adaptó, sino cómo esos cambios continúan o no, o qué lecciones aprendidas podemos tener. Y otro estudio que hicimos ya con grupos focales para poder comprender más específicamente qué cambios se habían dado en materia de consumo en población, ¿no? Fueron grupos focales que lo hicimos con distintas universidades a nivel país y yo solo les traje algunos datos. Por supuesto, todo esto está disponible también en nuestra nueva página del observatorio que los invito a que lo puedan conocer. En primer lugar,
Y esto creo que es fundamental siempre que volvamos a la evidencia. Creo que todos fuimos testigos a lo largo de la pandemia de títulos tremendistas en medios de comunicación que hablaban del aumento del porcentaje en consumo. Bueno, cuando nosotros hicimos este estudio que lo realizamos en el momento primario de las restricciones producto del ASPO, como aspecto importante a aclarar, nos dio que mientras que las personas adultas habían aumentado el consumo de alcohol, ese consumo de alcohol había sido aumentado porque al bajar las obligaciones de concurrir a los lugares de trabajo y demás, había mayor relajamiento en los horarios y demás, y hacía que ese consumo que antes quizás estaba muy asociado a los fines de semana, había pasado también a los días de semana, ¿no? Entonces, por un lado encontramos desde esa perspectiva que el consumo en adultos, sobre todo de alcohol, había aumentado, casi como para paliar la falta de obligaciones, los momentos de ocio y demás, mientras que en los jóvenes había disminuido el consumo. Cuando les fuimos a preguntar por qué, bueno, básicamente porque al no haber espacios de intercambio con pares, al no haber eventos festivos y demás, no tenía tanto sentido ese consumo de alcohol. Fíjense cómo este es un dato importantísimo que nos permite pensar las estrategias preventivas. El consumo en jóvenes tiene que ver necesariamente con el encuentro con otros, con el encuentro con determinados espacios, y eso nos los marcó, por supuesto, el estudio que hicimos en pandemia, que frente a la restricción de concurrir a eventos festivos o al encuentro con otros, ese consumo había disminuido. Por supuesto, a medida en que las restricciones fueron disminuyendo y vuelve cierta normalidad en la participación en espacios sociales, eso vuelve a sus niveles habituales. Pero me parece como aspecto importante tenerlo en cuenta, repito, para esto que siempre nos preguntamos de que los datos que hacemos o las investigaciones que hacemos en los observatorios tienen que ser de mucha utilidad para la formulación de políticas públicas. Cuando decimos que las decisiones las tenemos que tomar basadas en evidencia, un poco implica esto, interpretar la información desde esa perspectiva. Aspecto que ya lo venimos viendo y que es importante, que también lo vimos en estos grupos focales y en este estudio cualitativo que hicimos en pandemia, es, bueno, cómo había aumentado también el consumo de psicofármacos durante la pandemia en mujeres. Aspecto importante porque, como bien sabemos, esa sobrecarga que las mujeres tienen en el ámbito del hogar no es que en pandemia disminuyeron, sino que todo lo contrario, aumentaron, por lo cual muchas veces ese consumo de psicofármacos vino también a paliar esa sobrecarga de que muchas mujeres fueron las que tuvieron que sobrellevar adelante las obligaciones propias del hogar en un periodo de pandemia donde todo se volvió mucho más difícil. Aspecto que también van a ver ahora en el nuevo estudio de población general que estamos haciendo, hemos dividido entre lo que es consumo prescripto y no prescripto como un elemento importante, porque ahí queremos pesquisar algunas diferencias. Rápido, no sé cómo estoy de tiempo. Ok. Rápido en términos de lo que sucedió con los dispositivos, bueno, ahí como un elemento importante, una adaptación, que creo que hay mucho para aprender de la adaptación que hicieron los dispositivos de atención y asistencia en periodo de pandemia. Tanto los residenciales como incorporaron protocolos donde rápidamente pudieron volver a abrir el reingreso de personas a partir de una cuarentena y demás, pero como un aspecto importante, como lo que sucedió en dispositivos más de corte comunitario, ambulatorios, donde también se hicieron cargo de brindar información y contención a aspectos propios de la pandemia, no solo en función de las situaciones de consumo. Entonces creo que ahí hay mucho aprendizaje, todo lo que tuvo que ver con la utilización de protocolos o la comunicación visual, la comunicación virtual, que por supuesto entiendo que no nos podemos quedar ahí, pero que creo que hay algo que llegó para quedarse, también en términos de cómo esa comunicación virtual hizo que no perdamos la continuidad de esa persona durante el tratamiento, aspecto que es importante sabiendo de que la continuidad o la sostenibilidad de los tratamientos son importantísimos en una temática de estas características. Bueno, bien, vamos un poco, yo solo les traje, pero para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan conocer más puntualmente lo que venimos haciendo y dos estudios que actualmente estamos desarrollando. Por un lado,
nuestro primer relevamiento nacional de dispositivos de atención, acompañamiento y cuidado. Acá a mí me gusta decir que todos hablamos acerca de la importancia que implica tener dispositivos. Todos hablamos acerca de la importancia de que la gente pueda acceder. Bueno, nuestro país no tiene un registro unificado de dispositivos de atención y asistencia. Aquello que decía el Plan Jacob allá en el momento en que fue redactado, de que como país teníamos que tener un registro de efectores, bueno, no existe en la actualidad. Está fragmentado una parte en salud mental, una parte en el Ministerio de Salud, una parte en Cedronar, una parte en las provincias. Aspecto que es sumamente complejo, porque cuando hablamos de que en una plena implementación de la Ley de Salud Mental necesitamos mayor capacitación de nuestros trabajadores, ¿a dónde los vamos a ir a buscar si no sabemos dónde están y qué tipo de dispositivos trabajan? Bueno, nos pusimos a la tarea de realizar este primer relevamiento, que ha sido sumamente complejo en ese sentido. Habían algunas experiencias anteriores donde Cedronar solo se encargaba de los de consumo, salud mental solo se encargaba de los de salud mental, nunca los habían unificado. Nos sentamos con la dirección de salud mental, dijimos, bueno, vamos a hacerlo en conjunto. Fíjense, los relevamientos o los censos anteriores, como se llama este estudio, llegaron a 800, 500, 400 y 1000 dispositivos de acuerdo a los años que fue realizando. Agarramos, cruzamos las bases de Cedronar, las bases de salud mental y las bases de cada una de las provincias y encontramos que había aproximadamente 4068 dispositivos en nuestro país. Estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, difícilmente saben cómo, cuándo y dónde están. Bueno, nos pusimos a la tarea de hacer este relevamiento que yo les digo. Estamos en medio de ese campo. Actualmente, mientras yo estoy hablando acá, llevamos con respuestas efectivas de 2.200 dispositivos vamos a intentar llegar a más de 3.000. Entendemos que este relevamiento lo que nos va a dar es la posibilidad de construir el registro de efectores, que por fin nuestro país tenga un registro de efectores, de manera de que no solo sirva para la formulación de políticas públicas, sino también para que cada ciudadano o ciudadana pueda acceder a un dispositivo específico como aspecto importante. Recuerden, sigue este estudio en campo, hemos llegado a 2.200, estimamos llegar a unos 3.000, vamos a poder conocer no solo cantidad de ubicación, principales prestaciones, equipo de trabajo, promedio de personas atendidas, principales dificultades, redes de articulación, es decir, nos va a dar mucha información que nos va a permitir a cada una de las jurisdicciones tomar decisiones. Este estudio, repito, lo estamos haciendo entre Cedronar, entre el Observatorio Cedronar, Salud Mental y las 24 jurisdicciones, algo que quiero destacar porque es importantísimo que las 24 jurisdicciones se hayan podido sumar a algo de estas características. Y por último, presentarles el estudio de población general. Nosotros le llamamos, no sé si estamos en condiciones del video, es mucho pedir, para que no solo sea conversación, les ponemos un video específico para que ustedes conozcan en términos generales y ahí les digo algunas particularidades. A partir de julio y hasta noviembre, el INDEC realiza la encuesta nacional sobre consumos y prácticas de cuidado a las personas de entre 16 y 75 años de todo el territorio nacional. El relevamiento pregunta sobre cuestiones de salud en general y en particular sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Tu participación es fundamental para tener información actualizada sobre la salud de la población, las prácticas de cuidado, el conocimiento sobre los servicios de atención, entre otros aspectos. Los datos relevados son confidenciales por el secreto estadístico. Gracias a tus respuestas, se podrá contar con la información necesaria para diseñar políticas públicas que puedan abordar problemas sanitarios y campañas de prevención en todo el país. ¿Y vos, cómo cuidas tu salud? Bien, perfecto. Digo, para que ustedes tengan un conocimiento en función de cómo llevamos adelante. Sé que hay alguien levantando la mano, después, ¿no? Bien, sé que va a haber un espacio para preguntas y demás. En primer lugar, la primera decisión que nosotros tomamos entonces, cuando teníamos que hacer esta nueva encuesta de población general 2022, que va a ser la número 7 que va a tener nuestro país, es que, preocupados por la
discontinuidad que existe en estudio de estas características, lo teníamos que llevar de vuelta a hacerlo con la INDEC. Gestiones anteriores lo que hacían era con universidades de distintos niveles del país y demás. Nosotros decidimos llevarlo con el INDEC y tratar de que este estudio ingrese dentro de las estadísticas sociales que nuestro país hace, como lo hace factores de riesgo, como lo hace la encuesta de victimización. Es decir, nos parece que es muy, pero muy importante que aseguremos la posibilidad de que este estudio entre dentro de las estadísticas sociales y que nos permita tener esa información actualizada cada 2 años aproximadamente. Bueno, nada, como es sabido, el objetivo general, por supuesto, va a tener que ver con obtener información confiable y actualizada sobre la magnitud, la característica, los factores asociados al consumo de sustancias en población de 16 a 75. Ahí hago una aclaración de la franja etaria, que también hicimos algunas modificaciones, más otras cosas que también vamos a estudiar. Aspecto importante, también llevarlo a trabajar con el INDEC y en vez del campo que se ha hecho por universidades, que lo hagamos con el INDEC, a nosotros, ¿qué nos permitió? Bueno, favorecer el carácter federal del estudio. Las versiones anteriores, la mayoría de las versiones anteriores de este estudio abarcaba ciudades de 80.000 habitantes y más. Nosotros, montándonos al operativo del INDEC, vamos a abarcar ciudades de 2.000 habitantes y más. ¿Qué aspecto o qué ganancia tiene esto? Bueno, generalmente que los datos que teníamos eran solo de grandes centros urbanos. La posibilidad de avanzar en poblaciones de 2.000 habitantes y más nos va a dar cierta particularidad de que tiene el fenómeno en otras localidades que nos va a permitir una comprensión más acabada, y este aspecto para nosotros es importante, el poder echar luz sobre las características que asumen los consumos en territorios que no solo son grandes centros urbanos. Primer punto que a nosotros nos pareció fundamental. Segundo, ampliamos el rango de edad de la población objetivo, es decir, pasamos de 65 a 75, tomando muy en cuenta muchos informes internacionales. A mí siempre lo digo y me gusta mucho el que hace un tiempo la JIFE hizo, cuyo título era La epidemia oculta, donde hablaba del consumo de sobre todo psicofármacos en la población de mayores de 60, población que nadie ve, que no es objeto de intervenciones de las agencias de consumo, y nos parece muy, pero muy importante empezar a tener datos de esa población. Entonces hemos ampliado el rango de 65 a 75 como un elemento no menor, y asociado a esto que yo les digo y que lo dije hace un rato, esta distinción entre el uso prescriptivo y no prescriptivo de psicofármacos, que ahí entendemos que nos va a dar un dato interesante. Cedronar venimos trabajando mucho con las industrias farmacéuticas y me parece que esa distinción nos va a poder permitir generar políticas preventivas de una forma importante. Un poco el proceso de trabajo. El cuestionario tiene 20 bloques. Por supuesto, hemos tomado las recomendaciones también de protocolos internacionales, porque recuerden que este estudio también forma parte de el Informe Mundial de las Drogas y demás. Entonces tomamos parte del trabajo que hicimos de recomendaciones internacionales y demás, y por supuesto fueron 7 meses de trabajo entre el equipo del observatorio y el equipo del INDEC para poder llegar a consensuar un cuestionario que tenga las características que a nosotros nos interesa, que es que pueda conservar los datos esenciales que a nosotros nos interesa, como prevalencia, incidencia, edad de inicio y demás, pero que podamos ganar en otro tipo de datos como son motivaciones, representaciones, prácticas de cuidado y demás. Digo, ese aspecto, trabajar para que tenga esa coherencia, el cuestionario nos resultó sumamente importante, y es un poco el trabajo que hicimos, que es el estudio que en este momento estamos realizando. Como les decía, esto es un poco los indicadores tradicionales que vamos a seguir conociendo: prevalencia, incidencia de inicio, frecuencia, consumo abusivo, por supuesto, y que todos estos datos van a ser comparables a los estudios anteriores, 2017, 10, 18, 16 y demás. Entonces, como un elemento no menor, vamos a conservar estos datos y nos van a poder hacer esa secuencia que yo les acabo de decir y que ustedes la puedan tener publicado, pero también, por supuesto, vamos a sumar a una comprensión más acabada, porque a mí me interesa no solo saber el nivel de prevalencia de esa persona, sino también cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus prácticas de cuidado, dónde consume, con quiénes consume,
porque ahí es un aspecto importantísimo para después la formulación posterior. Entonces, como un elemento no menor, vamos a sumar todo este conjunto de indicadores que nos va a dar o nos va a acercar un poco más a la complejidad de la temática, es decir, no solo saber cuánto consume, sino saber todas las otras motivaciones y representaciones que tiene presente ese consumo. Eso por un lado, porque me estoy quedando sin tiempo. Otro, les dije hace un rato de que teníamos serios problemas en la accesibilidad. Bueno, modificamos por completo el bloque que tiene que ver con la accesibilidad y hemos sumado no solo la búsqueda de soluciones a dónde va esa persona. Generalmente se preguntaba si tenía algún tipo de problema, si concurría al sector de salud. Ahora vamos a poder conocer no solo si concurre al sector de salud, sino que busca ayuda en otros efectores, porque los que venimos del abordaje comunitario sabemos muy bien de que hay muchas redes locales que en la mayoría de las ocasiones terminan dando una respuesta quizás previa al sistema de salud, entonces también lo vamos a conocer desde esa perspectiva. Y dentro de las reflexiones finales, como para tener en cuenta, vamos a fin de año, que es cuando terminamos el campo. Este estudio va a seguir hasta noviembre. Repito, llevamos 6 semanas en todo el país del campo de este estudio, donde estamos monitoreando en conjunto con el equipo del INDEC su implementación. Entendemos que va a contribuir necesariamente a implementar políticas y estrategias dirigidas a la prevención y a la asistencia desde un paradigma alternativo basado a los derechos humanos y a la posibilidad de poder desarrollar políticas más integrales. Queremos desarrollar políticas integrales, tenemos que desarrollar investigaciones e indicadores que nos permitan dar cuenta para que nos guíen la formulación de esa política. Creo que todos estamos muy de acuerdo en que los planes y las políticas deben estar basadas en evidencia. También desde la investigación tenemos que adaptar nuestra investigación para poder dar respuesta a la complejidad de la temática. Muchas gracias por su atención, a disposición, y siempre, como les recuerdo, la página del observatorio está disponible, o en un rato después que hable mi colega, frente a las preguntas también les puedo decir en otro lugar donde se pueden contactar. Muchas gracias y un placer. Bueno, buenos días a todas y todos. Un agradecimiento y una felicitación a los organizadores del evento. Para un uruguayo es una magnitud inconmensurable. Somos apenas 3.300.000 personas. Según las últimas proyecciones, para el censo que viene vamos a ser menos, así que técnicamente nos estamos extinguiendo, así que en unos años. Y además somos todos bastante grandes. Los dos representantes que vinimos de Uruguay somos grandes, pero bueno, apelamos al recambio. Voy a empezar por el final de Diego, y antes de presentar los datos, que es lo que un poco se combina con los organizadores del evento, es contextualizar la información. El Observatorio Uruguayo de Drogas es una institución que está dentro de la Secretaría Nacional de Drogas, que vendría a ser el CEDRONAR de Uruguay. Ahí van a ver en pantalla cuáles son los objetivos hoy día y en esta etapa de un observatorio de drogas. No siempre fue así, en sus orígenes siempre el rol principal de un observatorio de drogas fue la vigilancia epidemiológica y básicamente de las adicciones. El problema era la droga, no las drogas, sino la droga, y el problema eran los adictos, ¿no? Que ahí como que nacieran por una generación espontánea y que sucedía sin que no hubiera ningún contexto, ningún vínculo, ninguna trayectoria, tanto personal como social, detrás de eso. Los observatorios no lo tomaban, ¿no? Entonces no se tomaban en cuenta las historias personales, no se tomaban en cuenta la cultura, no se tomaba en cuenta lo microsocial, el contexto desde donde las personas se encontraban, ni de sus vulnerabilidades. No se tomaba en cuenta, bueno, qué hacer con aquellas personas que sin llegar a una adicción no quieren dejar de consumir, o incluso aquellas que entran en un proceso de adicción no quieren ingresar en un tratamiento, ver qué se puede hacer con esas personas, cuáles son las estrategias para reducir los riesgos y daños de un consumo, repito, de las personas que no quieren
participar o involucrarse en un tratamiento. Todo eso hay que investigarlo y hay que arrojar luz a los decisores políticos, a los decisores sanitarios, para separar un poco las decisiones deontológicas de lo que nos puede aportar la evidencia científica. Todo eso hay que hacer, los observatorios son algunos de los actores que tienen que participar en hacer ese tipo de diagnósticos con las rudimentarias herramientas que se tienen con las ciencias sociales cuando se trata de mirar fenómenos ocultos, estigmatizados y dinámicos, como es el fenómeno del consumo de drogas. Entonces, cuando ya empezamos a hablar del fenómeno del consumo de drogas, empiezan a intervenir un montón de variables que, como les repito, tienen que ver no solo con el consumo, tienen que ver con lo judicial, porque hay drogas que con un consumo, hay países que el consumo de determinadas sustancias te llevan a la cárcel, también hay un narcotráfico detrás de eso, cada vez más genera una corrupción. Hay factores económicos, por supuesto, entonces, que intervienen sobre todo esto, intervienen sobre la seguridad y convivencia de un país y de la aplicación justa de la ley. Entonces, todos esos aspectos hay que estudiarlos. Uruguay un poco fue aprendiendo a partir de la aprobación de la ley de regulación del cannabis, la 19.172, que luego hablaremos un poquito sobre eso, pero todo es el tema de estudio, los temas de estudios de los observatorios y sobre lo que tenemos que indagar es mucho más amplio, como nos estuvo demostrando Diego muy bien en el estudio que van a realizar, o que ya están realizando. Este es un poco lo que les muestro en esta diapositiva, más o menos las herramientas que utilizamos. Las encuestas son las más conocidas, o por lo menos los que nos hacen conocer a los observatorios. Son instrumentos que son válidos, tienen determinado nivel de confiabilidad. Comúnmente no son encuestas de consumidores, son encuestas de personas. En esas buscamos a los que consumen, entonces los márgenes de error cada vez se nos hacen más grandes y la precisión más chiquita y los cruces de información mucho más arriesgados. Pero es un elemento que a los decisores políticos les sirven, nos piden y los tenemos que hacer. Hay otra información que los observatorios tienen que seguir, que son los sistemas de información de los registros que tenga, estadísticos que tenga un país y los que pueda generar, o los que puedan generar los propios observatorios, por ejemplo, en los registros en tratamiento, que se puede sacar muy buena información de ahí, de las personas que se encuentran con un uso problemático de sustancias. Y un sistema de alerta temprano que ahora les voy a mostrar. Pero esencialmente lo que cada vez hace más necesario son los estudios interdisciplinarios y donde se trabaje interinstitucionalmente para trabajar tanto en prevención como en cuidados, como en tratamiento. Por eso, y donde los territorios y los entornos socioculturales se vuelven muy importantes como para nosotros empezar a ver qué funciones de utilidad tiene cada una de las sustancias que se utilizan y cuáles son los mercados que atraviesan los vínculos en ese micro territorio. Por ejemplo, estudiar el PACO, acá como la pasta base en Uruguay es imposible en una encuesta de hogares, pues comúnmente no entra en el marco muestral que nosotros utilizamos para estudiar. Entonces siempre los datos van a estar subestimados y no vamos a poder sacar una información que realmente nos sirva. Entonces hay que aplicar otro tipo de métodos, de estimaciones indirectas, métodos de muestreo dirigido por entrevistados, RDS, que se usa para poblaciones ocultas, estudios costosos, sí es verdad, pero que son los que nos van a permitir arrojar un poco de luz en una población donde el principal problema además no es el consumo del PACO, de la pasta base, sino otras vulnerabilidades que preceden al consumo de estas sustancias, pues llegan ahí por alguna razón y esa razón básicamente están vinculadas a las vulnerabilidades. El sistema de alerta temprana en drogas, pocos países lo tienen, es fundamental. Nosotros con todas las herramientas que mencioné anteriormente estamos llegando con las encuestas quizás 3-4 años, son fotos de 3-4 años atrás, 5 años atrás, las encuestas de los estudiantes pueden ser 2 años atrás, y a veces estos fenómenos que son muy dinámicos hoy, y seguramente va a haber algún panel sobre nuevas sustancias psicoactivas, cambian permanentemente. Hay algunos efectos perversos de las leyes que cuando encuentran una sustancia la prohíben, entonces para elaborarlo se buscan sustitutos que emulen los efectos, cada vez se van volviendo más peligrosas, entonces
La vigilancia por encuestas no se puede, porque llegamos tarde y porque además los consumidores no saben lo que están consumiendo. Entonces, por eso es importante que los observatorios también manejen un sistema de alerta temprana, que básicamente es estar en conexión con las incautaciones, analizar lo que se incauta, pero también ser también clínico a partir de las emergencias, las intoxicaciones y el análisis de las sustancias que están involucradas en ese episodio agudo, o investigaciones propias de los observatorios, como puede ser el estudio en aguas cloacales, o en el caso de Uruguay, en las fiestas electrónicas, adaptamos baños químicos y analizamos las sustancias luego que hay en las aguas cloacales de esos baños químicos, y encontramos sustancias que no han sido incautadas y que las personas no nos dicen en las encuestas porque directamente no saben que están consumiendo eso. Y cuando detectamos eso, lo comunicamos con los socios y a veces hacemos una alerta pública. Antes de ayer hicimos una alerta pública sobre la cocaína rosada o TUCIBI, que es, TUCIBI se le dice al 12B en español, una adaptación ahí, y que ni es cocaína ni es TUCIBI, solo es rosada. Después ahí adentro se encontraron un montón de combinaciones que tienen que ver con la ketamina, con el MDMA, con tramadol y con otras sustancias que se le ponen, que algunas combinaciones y algunas dosis son sumamente peligrosas, pero se vende como cocaína rosada, se vende carísima, bueno, en fin, trae un montón de problemas agudos y que se ven en las emergencias. Voy a presentar la encuesta de estudiantes, que es la que nos pidieron, que es la que hicimos inmediatamente después de la pandemia. La decisión estuvo basada un poco, primero porque es una población muy vulnerable, no hablamos de adicciones, comúnmente una población escolarizada que está en los liceos. En Uruguay más o menos la población que encontramos allí es aproximadamente el 77% de las personas, de los gurises entre 13 y 17 años, están escolarizados, básicamente por sus patrones de consumo, por su historia de consumo. Es raro que hablemos de una adicción. Sí, en poblaciones que no está escolarizada, con lo cual el primer factor de protección que encontramos es la permanencia en los institutos educativos, pero por la propia etapa evolutiva son de alto riesgo, sobre todo por las formas y los patrones de consumo que tienen, de tener episodios agudos graves, y por lo que va un consumo que sea habitual, y habitual no quiere decir todos los días, ¿no? Va generando determinados daños, sobre todo a nivel cerebral, por el estado de desarrollo que tiene el cerebro. Entonces, es una población que hay que estudiarla y hay que estudiarla permanentemente. Nosotros lo hacemos cada 2 años, pasaron 3 por el tema de la pandemia, pero es algo que nosotros tenemos que vigilar, por más que no estemos hablando de adicciones directamente con ellas. Teníamos que ver qué había pasado con la pandemia. En Uruguay hubo restricciones de circulación, hubo restricciones en las aulas, hubo restricciones en la nocturnidad. Fueron por periodos relativamente cortos y no fueron tan graves, pero como en otros países, pero de todas formas se especuló mucho y hubo muchas hipótesis sobre lo que podía estar pasando con el consumo, y era muy importante que nosotros lo pudiéramos estudiar ahí. Por supuesto, el observatorio tiene la vigilancia, la evaluación y monitoreo de la ley 19.172, que tiene que ver con la regulación del cannabis, y una de las hipótesis que había fuerte, que en los jóvenes iba a incrementar muchísimo el consumo. Entonces también teníamos que ver qué pasaba con eso, ¿no? Y después también, como en todas las ediciones, nosotros vamos rotando los posibles factores de riesgo y protección que pueda haber, con las limitaciones que tiene el instrumento, para darle a los preventólogos herramientas para ver por dónde se puede ir. Los objetivos generales están detallados ahí, lo pueden mirar. Para nosotros del observatorio el dato más importante tiene que ver con las tendencias. Siempre puede haber una subestimación en el dato. No nos interesa tanto eso, sino simplemente mientras se mantengan las representaciones sociales, mientras se mantengan las mismas limitaciones, a mí me va a servir comparar punto A con punto B, con punto C, con punto D, para ver si este fenómeno va cambiando, vamos mejorando, vamos empeorando, cómo van afectando las políticas públicas sobre eso, más que el porcentaje en sí, que nos va a dar una idea, así como no, pero no nos tenemos que aferrar tanto a ese número.
La ficha técnica, simplemente para que tengan una idea, Uruguay tiene más o menos el mismo territorio que Córdoba, tiene un poco menos de población, un poco para escalar el dato de que vemos ahí, que son alrededor de 5.000 encuestas que hacemos. El margen de error es muy bueno para estudiar las actitudes, las opiniones, la percepción del riesgo, no tan bueno para medir las prevalencias, porque como no es una encuesta de consumidores, a medida que las prevalencias son menores, el margen de error es más grande, entonces ya podemos decir un poquito menos de cada uno de los hallazgos que vamos encontrando allí. Los indicadores más clásicos, y rápidamente para tener una idea de cuando agarran un informe, estos 3 indicadores tienen valores diferentes, las prevalencias. Prevalencia de vida es simplemente saber el contacto alguna vez en la vida que haya tenido un chico con una sustancia, no quiere decir que la consuma hoy actualmente, puede ser un ex consumidor, un ex experimentador, pero sirve para visualizar un poco el contacto que tuvieron los jóvenes con determinada sustancia. La prevalencia de los últimos 12 meses sí es una foto del momento que nosotros hacemos el estudio, ese sí es muy importante porque es el que nos va a dar noticias sobre qué es lo que se está consumiendo en el momento actual, y ese sí lo podemos asociar con las variables de interés que tenemos. No tanto la prevalencia de vida, porque puede haber probado una vez y nunca más haberla probado y no nos va a decir ningún tipo de dato. Y la prevalencia de 30 días técnicamente está asociada, porque correlaciona muy bien con el consumo habitual. La usamos porque después, cuando tenemos otros estudios que podemos hacer menos preguntas y que nos interesa saber el consumo habitual, solo preguntamos prevalencia 30 días y sabemos que tiene una muy buena correlación estadística con el consumo habitual. Las edades de inicio, porque es también un poquito para vigilar cómo van evolucionando los fenómenos. Y si bien no hay adicciones, hay en dos sustancias que son las que más se consumen. La del tabaco es muy fácil de medir el uso problemático, simplemente con la frecuencia lo tenemos, pero hay 2 sustancias que nos interesa mucho medir, que es el alcohol, la forma en cómo consumen alcohol, el nivel de la ingesta que tienen con el alcohol. Entonces tenemos un indicador que es un punto de quiebre sobre el consumo en determinado tiempo, en determinados gramos de alcohol que consumen, y con el cannabis especialmente, porque como les conté, estamos haciendo una vigilancia especial, tenemos también una escala que nos permite medir el uso problemático de esta sustancia en esta población. Este es el panorama general, la prevalencia de los últimos 12 meses, no hay mucha diferencia con la de Argentina, no hay mucha diferencia con el resto de los países y no hay mucha diferencia con la distribución en el mundo adulto. Saquemos bebidas energizantes, que ya vamos a hablar, en el mundo adulto esta es la misma distribución. Es decir, los gurises toman de referencia lo que les rodea y los consumos que los rodean, que no necesariamente son de su propio mundo, sino que lo ven en la casa, lo ven en la sociedad, lo ven en la publicidad y lo ven en todos lados. Lo que sí hacen ellos es darles otros factores de utilidad en algunos casos y lo adaptan a sus propias prácticas, pero no es muy diferente de lo que hacemos los adultos. Entonces, esta distribución con ese alto consumo de alcohol, el alto consumo de tabaco y en el caso de Uruguay el alto consumo de cannabis prácticamente es el mismo. Lo mismo con los tranquilizantes, que ahora también vamos a charlar un poco sobre eso. Pero es como una misma distribución de lo que nosotros, es un espejo de lo que los adultos somos también. Siendo sustancia por sustancia y siendo lo más importante, y ya vamos viendo algunos hallazgos de este estudio en particular, el tabaco siempre en este segmento de edad, las mujeres consumieron más que los varones, y en Uruguay a partir del 2006 fundamentalmente hay un descenso casi continuado de consumo. Es el único ejemplo que existe en Uruguay de prevención ambiental. Cuando hablamos de prevención ambiental es que tocamos todos los factores que intervienen en la presencia de una sustancia en la sociedad. El control del lugar, el consumo, el control del precio, la información sobre los riesgos, prohibiciones de los entornos, todo, la no promoción y la no publicidad, todo eso tuvo Uruguay con el tabaco. Puede haber otros factores que intervengan también, que no sean cool consumir tabaco. Lo cierto que los que no consumían tabaco fueron los apóstoles también de estas campañas, que les decían a los que consumieran que no consumieran en ambiente cerrado, que no consumieran delante de ellos, pero lo cierto que es una práctica y es en la única sustancia donde tenemos un ejemplo de política pública exitosa en Uruguay, junto con el no consumo de alcohol en tránsito, que se siguió una estrategia similar.
pero no fue con el etiquetado de las cajas de cigarrillos solo o con la fiscalización. Fue lo más costoso de todo, que es la prevención ambiental, que involucra a todas las variables. Con el alcohol no hay grandes sorpresas, ahí van a ver un pico que baja ahí, y yo se los voy a confesar, no se lo cuenten a nadie, es un error metodológico. Nosotros siempre las encuestas las hacemos en octubre, entre septiembre y noviembre de cada año. Hubo un año en el 2013 que no se pudo hacer y nos pidieron que lo hiciéramos en marzo, abril de 2014, al año siguiente, y nosotros les dijimos que sí, sabiendo que corríamos riesgos, y efectivamente lo corrimos, porque 6-7 meses de diferencia entre un estudio que se hace en noviembre y que se hace en abril, donde se dan todas las incorporaciones, fundamentalmente en alcohol, que es uno de los primeros inicios, afectaron las estadísticas. Entonces, si lo hubiéramos hecho 7 meses después, ese mismo estudio de 2014, probablemente nos hubiera seguido la misma tendencia. La novedad que hay en este estudio, que ahora le sumamos al tabaco, le sumamos que en el alcohol también las mujeres consumen más. Por primera vez en toda la serie, las mujeres pasaron a consumir más que los varones. Y es el primer hallazgo que encontramos como una diferencia importante con respecto a los estudios anteriores. Los abusos por ingesta, el indicador que les dije que medíamos del alcohol, porque es el que más nos importa, porque no solo consumen mucho, sino que cuando consumen mucho. Ellos llegan a niveles de intoxicación en la mitad de los casos, y 3 de cada 10 estudiantes cada fin de semana se intoxica con alcohol. Es una forma de consumir. Cuando hacemos los estudios cualitativos, no consumen por el gusto, sino consumen por los efectos, buscan los efectos, es decir, ya conocen ese efecto de lubricante social que lo tiene también en los adultos, pero ellos también lo aplican con el alcohol. Y es el mismo nivel, que también es una diferencia por primera vez que ocurre, que los porcentajes de abuso por ingesta en varones y en mujeres es el mismo, con el agravante que a un mismo nivel de ingesta es mucho más tóxico para las mujeres, por peso, por menos musculatura, porque no tienen una enzima también que el hombre lo tiene en el estómago y la mujer no. Entonces eso lo hace mucho más grave y mucho más peligroso. Me estás mirando como para amenazantemente. Bueno, bebidas energizantes, lo incorporamos desde el 2014, porque en realidad no son bebidas energizantes, son bebidas estimulantes. Tienen mucha cafeína, tiene el doble de azúcar que un cuerpo normal necesita, tiene taurina, algunas tienen guaraná que también tienen cafeína, son estimulantes, es como un ensayo para tomar otros estimulantes en el futuro, inclusive la cocaína. Ellos saben que con eso pueden tomar más alcohol, el 40% lo mezcla con alcohol, saben que resisten más, y hay estudios del Observatorio Español que también consumen otras sustancias en mayor proporción y también toman más conductas de riesgo, ¿no? Es decir, y ellos saben y aprenden que tomando el estimulante pueden durar mucho más en lo que estén, ¿no? Entonces, es un eufemismo llamarles energizante, y además tiene el doble de azúcar que tiene una bebida refrescante. En un país como Uruguay, que 1 de cada 3 chicos tienen obesidad, sobrepeso o obesidad, también es grave. Eso es lo que estamos trabajando ahora, es lo que queremos trabajar preventivamente, y es lo que queremos trabajar con el Ministerio de Salud para ver qué se hace con este tipo de sustancias que cada vez se consumen más. Ahí ven la serie, se incrementó un 40% entre el 2014 y el 2018 y el 2021. Y hoy día es la sustancia que primero consumen los jóvenes de este segmento etario. Hay un desconocimiento, sobre todo por parte de los padres, en las fiestas de 15 le dan cerveza sin alcohol y le dan bebidas energizantes, ¿no? Es como una práctica como bastante cotidiana. Tranquilizantes, en Uruguay 1 de cada 4 gurises de 13 y 17 años ha consumido tranquilizantes con y sin prescripción médica. Dejo de lado el debate de si eso es un porcentaje alto o bajo, lo dejo para los especialistas, parece alto, pero sí es alto el porcentaje
que hay de consumo sin prescripción médica, y tuvo un aumento muy importante sobre la pandemia, que es la única sustancia que nosotros encontramos con una diferencia importante. En estos casos el 40% se los dieron en el hogar y se lo dieron sus padres. Por supuesto, también aquí en las mujeres hay un porcentaje mucho más alto de consumo que de los varones, con y sin prescripción médica, casi que lo duplican. Con el tema del cannabis, ahí ven la evolución, lo que nosotros vamos vigilando, y bueno, si esto la regulación tuvo efecto o no tuvo efecto sobre el consumo en adolescentes. Aclaro que la regulación alcanza a mayores de 18 años, ¿no? 18 y más años, es decir, para los jóvenes sigue estando prohibido, pero evidentemente iba a haber más cercanía de la oferta, iba a haber mayor legitimidad y podía generar una influencia. Desde el 2016 se mantiene estable el consumo, no ha crecido más. No podemos hablar, y hay estudios de comparación sintética que así lo demuestran, comparando con Chile, que también tiene una serie similar. En esta población no ha habido efectos de la regulación aún, por lo menos. Sí ha cambiado la composición, que era el otro miedo. Bueno, consumían lo que era el prensado paraguayo, que llega acá a Uruguay, que era del 2-3% de THC, y hoy consumen flores, cogolles, que están por encima del 6%. Pero aún así, y por el momento, no se ha habido reflejado un impacto sobre esto. Lo que sí tuvo impacto, y que es algo nuevo, las mujeres consumen más que los varones. Es decir, ya ahora encontramos que en este estudio, alcohol, tabaco, tranquilizantes y cannabis, el consumo de las mujeres ha superado al de los varones. Esto ya da como para estudiar, es parte, no es algo que nosotros creemos que tenga que ver solo con el mundo de las sustancias. Hubo cambios comportamentales y roles de género en un montón de cosas, en el deporte, en la sexualidad. Las drogas no tenían por qué ser un fenómeno aparte, y en esta disolución de roles y en esta bienvenida equidad que tiene que ver con los roles con echar las masculinidades de lado para arrancar, porque en los varones descendió también el consumo, es un fenómeno mucho más complejo, mucho más grande, pero que también en el consumo de drogas tuvo su efecto. Acá estamos midiendo el consumo problemático, tampoco tuvo ningún cambio con respecto a los estudios anteriores desde que lo estamos midiendo, así que pese a que se está consumiendo sabemos que un cannabis de mayor efecto, todavía el porcentaje de uso problemático dentro de los estudiantes no se ha visto reflejado. Bueno, de esas drogas que siguen con cocaína sí hubo un descenso, son datos marginales, son porcentajes marginales, y los que le dije anteriormente, a veces estas muestras no nos permiten, yo no les puedo decir ahí si hay más consumo de hombres y mujeres, porque realmente el porcentaje es muy chico y el margen de error es muy grande, ¿no? Alucinógenos sí, si bien es bajo el porcentaje, vemos estadísticas que son bastante errantes, por el margen de error que les estoy diciendo, pero aparecen más en las incautaciones, aparecen más en las fiestas, aparecen más en el sistema de la hora temprana, y es algo que nosotros creemos que tenemos que profundizar en este tipo de estudios, lo mismo que las drogas sintéticas. Como no me mira, yo voy a seguir. Las edades de inicio más o menos se mantienen. Siempre hay un error cuando dicen los jóvenes empiezan a consumir a los 14 años. Bueno, sí, los jóvenes que empiezan a consumir, que es un porcentaje menor. Entonces siempre recomendamos mirar las barras de abajo y mirar a aquellos que consumen antes de los 15 años, porque es ahí donde nosotros consideramos que todavía los consumos son bajos y es ahí donde todavía podemos intervenir. De toda la serie, lo que vemos que se mantienen estables, menos en tabaco, que vamos retrasando la edad de inicio de tabaco, lo cual es buenísimo, porque a medida que vamos dilatando el inicio, seguramente haya menos incorporaciones. Es muy difícil que una persona ingrese a consumir tabaco después de los 21 años. Y por último, bueno, esto tiene que ver también con la facilidad de acceso, la cercanía que tiene con las sustancias, en este caso con el cannabis. Sí, es accesible, 1 de cada 3 amigos consume, el 60% dice que es fácil conseguir y un 37% le han consumido. No obstante ello, el consumo sigue siendo igual.
Y las últimas 3 diapositivas, que voy a pasar muy rápidamente, tienen que ver con lo que nosotros intentamos aportar a la gente de prevención, porque siempre piden, bueno, en las instituciones públicas hay que hacer talleres, hay que hacer actividades, hay que poner en la currícula el tema de drogas, como que la institución lo pudiera resolver. Es cierto, las instituciones son factores de protección por sí solas, los consumos de este mismo tramo de edad no escolarizados es mayor, brinda capital social, brinda herramientas y valores, pero no puede hacer todo. La familia y las familias y los referentes socioafectivos no pueden delegar todo en las instituciones, porque el factor más importante para el consumo es la familia o los referentes más cercanos que tengan. Y lo podemos ver en las estadísticas, tenemos unas escalas de involucramiento familiar y vemos cómo varían, ahí ustedes están viendo los porcentajes, no se los voy a leer, cómo varía según los gurises tengan a sus padres involucrados en las tareas y en las actividades que realizan, que tiene que ser conocer a los amigos, controlar la hora que llegan, ver cómo les van los estudios, si comparten una cena, una comida, lo que fuera. Son 7 indicadores que nosotros utilizamos. Lo mismo si toleran que los gurises alcoholicen o si consumen drogas. Miren las diferencias ahí, cannabis, perdón, miren la diferencia ahí que hay entre si los padres se lo permiten o no se lo permiten. En la siguiente, si consumen en el hogar, también eso es un factor importantísimo. Miren las diferencias que hay según consuman tabaco, alcohol y más fundamentalmente los tranquilizantes con y sin prescripción médica. Las diferencias son enormes. Yo les decía hoy que eran los padres los que le daban a los gurises los tranquilizantes y ni que hablar del cannabis. Es decir, todo esto me lo voy a saltear. Lo que nosotros queremos decir aquí es que por lo menos el aporte, que lo que no sea, aparte de lo epidemiológico, tiene que ver que la prevención empieza en la familia y no hay que delegarla solo en las instituciones o en los agentes externos. Había una última diapositiva donde estaba el enlace para las publicaciones que hacemos, pero lo pueden buscar ahí porque es cortito. ¿Está? Muchas gracias. Hola. Agradecemos a los disertantes por su presentación. Ahora vamos a tener unos minutos para preguntas y consultas o comentarios para los mismos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien por acá? Soy Gino Lancieri, licenciado. Le quería consultar a usted, Diego, con el estudio actual, la franja etaria que solicitaron o que van a hacer ustedes el estudio de población, empieza a los 16 años hasta los 75 años. Y veía bien ahí en los videos que anteriormente habían utilizado poblaciones de entre 12 años a 65 años. Quería consultarle por qué ese cambio en la selección de población y quitar a los menores de 16 años, o sea, de 12 a 16 años del estudio, y principalmente porque dentro de mi actividad académica, dentro de mis estudios, ¿se escucha? Ahora sí, bueno, principalmente porque he tenido contacto, o sea, trabajando, he visto jóvenes de 13 años ya consumir sustancias, sobre todo en los sectores más periféricos o desventajados dentro de esta provincia de Córdoba. Entonces quería saber por qué tomar esa decisión de decir no vamos a incluir dentro de los estudios a menores de 16 años. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por supuesto sumamente pertinente. Vamos a decir un poco en relación a ciertas decisiones metodológicas que hay que tomar, ¿no? El Sistema Nacional de Información y cómo los distintos observatorios producen esa información viene discutiendo mucho sobre la pertinencia de la población que va de 12 a 16, en algunos casos a 18, su implicancia en los estudios de población general. Como bien viste vos, en ediciones anteriores se incluía esta población, pero se incluía con un cuestionario mucho más chico,
con una característica muy pero muy específica, que cuando uno ve los datos tienen ciertos aspectos que nos permiten pensar que incluso en la condición de la toma, acordate que la toma de este dato es en el hogar, donde por supuesto, si bien el encuestador intenta en la medida de lo posible generar el ambiente propicio para que ese pibe de 12, 13, 14 pueda responder, no muchas veces se logra de la forma en la cual uno quisiera, en función también de lo que estamos diciendo, que es una temática de responder sobre nuestros propios consumos, tiene su complejidad. Entonces, ¿qué se viene debatiendo? Que si esa misma población vos la tenés en los estudios de población escolar, donde la condición de la toma es un cuestionario autoadministrado, donde en la mayoría de los casos tiene que ver con un encuestador que explica las funciones y demás, es mucho más propicio que utilicemos para mirar más en detalle esa población en un estudio de población escolar y no en el de población general, donde, vuelvo a insistir, no es que porque los datos tenían cierto grado de llegada a esa población específica, y vuelvo a repetir, no era que el estudio los incluía en un cuestionario mucho más chico y en la particularidad. ¿Por qué? Bueno, porque como hacemos todos en muchas ocasiones, frente al temor de no poder hacer el estudio de población escolar, se utilizaba meter todo en el de población general. Pero la idea, si nosotros tenemos que armar un sistema de información, es que en población general, de hecho hay algunos países que directamente es de 18 en adelante que ya están pensando hacer los estudios de población general. Es algo que se viene haciendo la tendencia, porque, vuelvo a insistir, es muy importante que esa población la podamos ver con todo el detalle y con la condición de la toma necesaria en los estudios de población escolar. Buen día, soy Carolina Piccini del Hospital de Urgencias, un hospital municipal de Córdoba. En realidad, tres cosas. Una en relación al tema a la hora de ver la prevalencia. Nosotros estamos viendo mucho en nuestros pacientes consumo problemático de benzodiazepinas. Escuché que hay mayor consumo en mujeres. Bueno, nosotros tenemos una población mayormente masculina porque es un hospital de trauma. Pero bueno, la benzodiazepina que consumen es una benzodiazepina estimulante, como por ejemplo el Rohypnol, que es el flunitrazepam. Entonces, no sé si en las encuestas están diferenciadas. La prevalencia en nuestro hospital de esa sustancia es altísima y no a efectos tranquilizantes, sino a fines estimulantes y como reemplazo de la cocaína. Eso por un lado. En relación a la fragmentación de datos, escuché que se habían unido salud mental con Cedronar, y yo uniría también a las comunidades religiosas. No sé si está pensado, pero nuestros pacientes también eligen muchas veces tratarse en lugares donde no hay asistencia profesional, y ahí tendríamos también otra base de datos en relación al tratamiento y a la efectividad y demás. Y otra cuestión en relación a las encuestas es si estas encuestas son solamente por vía web, digo, con personas que tienen acceso a lo digital, porque nosotros también en nuestra población vemos que nuestros pacientes no venden todo, digamos, entonces difícilmente llenarían una encuesta digital. Digo, quizás sería otra opción tener en las instituciones públicas algo escrito, obviamente anónimo, a completar para abarcar más datos para las encuestas. Bueno, en relación a la primera consulta, sí está dividido. Hicimos un trabajo fuerte en relación a lo que tiene que ver con los nombres comerciales y demás, como para poder captar mucho más lo que puedan llegar a decir. Recordá que el dato que yo te dije es en función de los grupos focales que hicimos durante el periodo de pandemia, que no tiene que ver con un dato de un estudio de población general, donde por supuesto podemos ver esas particularidades que vos decís, y que en función del nuevo estudio vamos a poder ver en cuestiones de género como aspecto no menor. Segundo, sí, el trabajo que venimos haciendo, y coincido con vos plenamente, cómo podíamos llegar a la mayor cantidad de dispositivos que no necesariamente tengan dependencia nacional o provincial o de un efector público. En ese sentido venimos trabajando, digo, tenés representatividad de lo que es, por supuesto,
porque nos permitía llegar mucho más, pero Hogares de Cristo y demás, que vienen de organizaciones religiosas y demás, hasta otro tipo de dispositivos como lo que te podría decir Alcohólicos, Narcóticos Anónimos y demás. Digo, el esfuerzo, cuando yo digo esos 4.600, fue el esfuerzo de poder llegar a la gran parte de muchas ONGs que tienen muy poca vinculación con áreas del Estado y demás y trabajan muy por fuera. Bueno, la posibilidad de tener observatorios provinciales, siempre ustedes acuérdense, y nosotros hicimos una estrategia muy diferenciada para lo que tiene que ver los dispositivos que pertenecen a la red Cedronar y a la red de salud mental. Cedronar tiene unos 760, hicimos una estrategia ahí específica, hicimos una estrategia específica de las 4 jurisdicciones que tienen mayor proporción de dispositivos: Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba y Santa Fe, y el resto con otras provincias que a veces tenían un N de 17 dispositivos, 18, donde se podía ir a trabajar de una manera más específica. Incluso, si bien el cuestionario del relevamiento es autoadministrado, muchas provincias eligieron imprimirlo e ir a trabajar con los dispositivos porque era de difícil acceso y demás. Entonces, estamos nosotros buscando la mayor cantidad posible, por eso ese número que yo dije, que si me escucha mi equipo seguramente se preocupa como cada vez que lo digo, que es 3.000 dispositivos, es que estamos tratando de tener como esa representatividad importante de todos esos sectores. ¿Qué me interesa a mí también con esto? Nosotros logramos actualizar las bases de datos y los contactos de esos dispositivos. Como lo hicimos en un cuestionario autoadministrado, hicimos un esfuerzo incansable para conseguir el contacto de esos dispositivos. A mí se me ocurre de que si esto lo podemos nosotros sistematizar, una vez al año o cada 2 años a lo máximo, podemos repetir este mismo estudio para ir viendo cómo va modificando la red de atención y asistencia. Entonces, el valor agregado que estamos buscando tiene que ver con eso, pero queremos que adentro esté la mayoría de los dispositivos, independientemente del tipo de modalidad que pone en práctica para su abordaje. Y la tercera pregunta que vos estás haciendo, entiendo que te referías al estudio que estamos haciendo con el INDEC, el de población general. Por supuesto que de acuerdo a la condición de la toma es algo que también venimos discutiendo mucho los observatorios, si producto de la pandemia un estudio de este tiene que tener una parte virtual y una parte presencial. Fue algo que discutimos mucho con el INDEC porque ha hecho otros estudios de estas características. Hicimos una prueba piloto donde probamos cómo funcionaba lo presencial, cómo funcionaba lo virtual. Decidimos tomar la decisión de que sea presencial. Es el encuestador que va a la casa de la persona, que hace la encuesta al miembro respondiente, con toda la sensibilización necesaria y demás, pero en esta edición, no sé si en ediciones futuras, porque me invito a pensar de que puede ser algo virtual, pero en esta tomamos la decisión que sea presencial. Hola, hola. Sí. Mi nombre es Pablo, soy operador socioterapeuta en adicciones y bueno, con respecto a lo que preguntaba acá el compañero, no terminé de entender el hecho de que se haya aumentado la edad de las encuestas y creo que entendí que es por tendencia, pero creo que la realidad mata la tendencia de que cada vez son más niños los que empiezan con el consumo problemático, con el uso. Y todos sabemos que el desarrollo cognitivo del cerebro hasta los 18 y 20 años se está desarrollando. Entonces creo que es importantísimo intervenir sobre las fajas más débiles, la adolescencia. Pero bueno, no era esa mi pregunta, era una aclaración solo. Mi pregunta es, ¿por qué desde Nación, Cedronar, no se hace una campaña fuerte de prevención en las adicciones? Buscando encontré en el año 97 con Carlos Saúl Menem, que hacían eso de fleco y male, pero no encuentro una campaña fuerte bajada desde Nación. Y después una pregunta para Uruguay me gustaría. He visto que, bueno, en Argentina tarde o temprano va a entrar el debate también seguramente por la legalización de la marihuana. Y creo que en sí no es el problema la sustancia, sino es la persona, ¿no? La conducta adictiva. ¿Ha mejorado algo el consumo de una sustancia más pura a nivel lo que es dependencia y adicción? Porque veo que la adicción se permanece. No sé
¿qué se busca? ¿De mejorar la calidad de adicción o disminuir la adicción en sí? Bueno, si bien no era la pregunta, sí me gustaría decir algo. Vuelvo a insistir, no es que al no contemplar esa población es que haya menos interés en esa franja etaria o en las características de esa franja etaria. Vuelvo a insistir, porque vos lo pongas en un estudio de población general no implica que la información de esa franja etaria es la más cercana a lo que sucede. Hay otras metodologías necesarias, hay otras posibilidades, y por eso yo insisto que al poder ir a buscar a esa franja etaria, a los estudios de población escolar, tenés muchas mejor posibilidad de comprender cómo es el consumo. Digo, como aspecto que me parece que es muy, pero muy importante en ese punto. Nada tiene que ver con que no interese conocer, todo lo contrario, todos entendemos que el consumo en adolescentes es el elemento principal. Yo siempre digo, lamento haberme encontrado un observatorio donde ese estudio de población general no se hace del 2014, desde el 2014. Lo estamos planificando nosotros, estamos trabajando sobre el cuestionario para poder hacerlo el año próximo. Por eso, para todos los que nos preocupa el consumo en jóvenes, hay que recordar de la importancia que ese estudio tiene que por lo menos de tener cada 2 años poder realizarlo. Punto para pensarlo. ¿Cómo también lo podemos complementar? El otro día lo hablábamos con la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, también cómo podemos llegar a la población no escolarizada. Recordemos que ese estudio llega a la población escolarizada. Bueno, ¿qué tipo de estudios focalizados en poblaciones específicas vamos a llevar adelante para también comprender lo que sucede ahí? Recuerden que nosotros tenemos en nuestra red de Cedronar 515 dispositivos comunitarios, donde muchos de ellos tienen accesibilidad a población de estas características, y ahí venimos pensando también la posibilidad de poder captar algo de estas características. A mí siempre me gusta dividir lo que son los 2 estudios, la columna vertebral de los 2 estudios del sistema de información, población general y escolar, y después todo lo otro que a vos te permite llegar de una manera un poco más acabada a comprender un poco más el fenómeno. Eso por un lado. Por el otro, campañas es un tema sumamente debatido, invito y por supuesto están a disposición para que ustedes puedan ver los estudios que tienen que ver con la efectividad de esas campañas. A lo largo de los años, Cedronar, desde la que vos dijiste, Fleco y Male, a lo largo de los años ha hecho distintos tipos de campaña en distintos tipos de medios. Por supuesto que ahora doy mi contacto y te lo puedo pasar para que vos veas no solo lo que se ha hecho a lo largo de los años, cómo se ha ido cambiando de la mano de las distintas tendencias y de cómo ha cambiado la perspectiva del consumo, sino también para que puedas ver qué dicen los estudios acerca de la eficacia de ese tipo de campañas y cuáles se deberían hacer. Pero por supuesto lo podemos ir viendo, es un tema importante, es un tema de preocupación, y me parece que está bien que le aportemos evidencia, entendiendo que a mi entender se hacen esas campañas, han cambiado el foco más preciso de lo que era una campaña masiva como fue Fleco y Male, como vos decís, pero por supuesto quedamos en contacto y lo seguimos viendo. Hola, Pablo. La regulación del cannabis no surge por esa razón. Surge en el 2013, Uruguay vivía un problema grande de seguridad y convivencia, donde se hablaba de la fractura social, pero también se usó el tema de la pasta base como chivo expiatorio. Entonces ahí se reunió el Comité de Seguridad, hizo 12 medidas, de las cuales de las 12 medidas para la seguridad había 2 que involucraban drogas. Una era un aumento de penas para el tráfico de pasta base opaco, y la otra estaba vinculada a separar los mercados legales e ilegales. Entonces, para que las personas no fueran a las bocas a comprar cannabis, lo regularon y lo separaron de las bocas. La intención era que no hubiera criminalidad en el acceso al cannabis y que no hubiera oferta de otras sustancias cuando iban a comprar el cannabis.
un objetivo secundario, es decir, además va a haber una sustancia de mejor calidad porque va a estar controlada sanitariamente. Más allá que el cannabis es de la sustancia que menos adulteraciones tiene. Tiene hongos, tiene un montón de elementos que son perjudiciales a la salud, pero no fue el motivo principal de la regulación. Había un riesgo adicional a eso, que fuera sanitariamente mejor, pero con un THC mucho mayor, con lo cual también podía tener efectos adversos a los pretendidos, que es a mayor THC, mayor demanda de tratamiento, mayor trastornos vinculados a un mayor consumo de eso. Todavía no se ha visualizado claramente ese efecto. No quiere decir que no vaya a ocurrir. El tema es que la ley se implementó totalmente a partir del año 2017, entonces todavía para evaluar es muy temprano. Si tengo que decir hoy no hay efectos sobre eso, pero no sabemos si los va a haber. Para eso vamos a tener que esperar un poco más. Bueno, una sola, por favor. Agradecerle a la mesa la conferencia y yo soy el doctor Gustavo Berro de Buenos Aires. Quiero preguntarle al doctor Suárez acerca de, no vi las estadísticas, si apoyaban el aumento del consumo con prevalencia de mayores enfermedades. Está demostrado por evidencia y por experiencia mayor índice de psicosis y trastornos depresivos, trastornos del humor, etcétera. Y al igual que también delincuencia, si pudieron contrastar estos dos datos. Gracias. Sí, hola. Un poco como le respondí a él, todavía es muy prematuro sacar conclusiones y te tengo que decir hoy, no hay unas estadísticas que digan que hubo mayor incremento, un incremento significativo de consultas sobre trastornos asociados al cannabis y que estos estén asociados a la diferente composición que hay. Lo que sí es presumible esperar, que si aumenta la prevalencia, van a aumentar en números absolutos el número de personas con uso problemático. Hoy les mostraba el 2.3 de la matrícula del consumo de cannabis sobre un N de el 20% casi. Si eso mañana es el 30%, va a haber mayor número de jóvenes con uso problemático, aunque se mantenga el porcentaje. Entonces, es esperable que si hay un aumento de consumo y se vincula a la ley, sea un efecto perverso de la ley. Todavía no se ha visto ni en la clínica, hablando con números estadísticos, con estadísticas, ¿no? Nosotros seguimos las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, de egresos hospitalarios y de mortalidad. En ninguna de esas dos estadísticas se ve reflejado ningún efecto todavía. En el SEAT, que son el que controla los accidentes por intoxicaciones, ha habido accidentes en niños, básicamente por descuido de los padres de dejar comestibles con cannabis en su hogar a disposición de los menores. Ese tipo de accidentes ha aumentado esa frecuencia, pero no a un nivel significativo de que se esté convirtiendo en un problema sanitario. Pero repito, es un poco prematuro verlo. Nosotros la encuesta en hogares es en el 2018, del 2014 al 2018 siguió la tendencia, no hubo un aumento, sí hubo una diferente composición, hay más gente adulta, hay más gente en el interior del país, hay más mujeres consumiendo, pero todavía eso no se ha transformado en un cambio en las estadísticas generales. Bueno, agradecemos nuevamente a los disertantes por su presentación y a ustedes también por la participación en la misma. Gracias. Say wait till I squeeze you.